Bueno, muy bien, chicos. Este es el fin de semana. Estamos en el 16 del mes de mayo ya del 2026. Tenemos entonces aquí el Bitcoin. Y bueno, ¿qué era lo que había sucedido? Entonces, nada, pues tenemos todo esto, fue lo que sucedió, pero recuerden que ya había una proyección de la que se había hablado en la vez anterior, el video anterior, se había proyectado que muy probablemente el Bitcoin lo que iba a hacer era, ¿cierto? Esto y seguir subiendo. Eso era lo que se había programado, lo que se había proyectado, incluso en uno de los videos anteriores que ya están en mi canal. Por supuesto, vamos a ir a ver por acá nuestro canal. Aquí está mi canal. Voy a silenciar un poco aquí. Y bueno, aquí está mi canal donde yo estoy diciendo eso. Bueno, listo. Eso es lo que habíamos visto en eh, nuestro canal, o es lo que tenemos en nuestro canal, que la vez anterior ya lo habíamos programado. Y bueno, eso fue lo que pasó. Aquí es donde estaba entonces esa proyección. En ese momento simplemente íbamos aquí en esta parte. Y bueno, de ahí sucedieron estas dos operaciones, una venta que habíamos programado allí y también una compra. Y luego recuerden que lo que habíamos proyectado era que el precio podía venir a H4, que está aquí. Por supuesto, llegó a H4. Permítanme que organice esto porque este, esto es H4. Y que también podría llegar a M15, ¿no? Eso era lo que hemos programado. Por lo tanto, llegó a H4, no rompe la siguiente estructura, luego vuelve y llega a M15 y no rompe la siguiente estructura, que era lo que se preveía que debería hacer. Y bueno, pero recuerden que mientras tanto, entonces llegó a H4 y ahí podríamos haber tenido una oportunidad. Yo no las tomé, tomé las dos oportunidades que ustedes ven por aquí, una venta que se había programado en el bloque de M3 y una compra que habíamos programado también en un bloque de M3 porque se iba dando mientras eso pues era una estructura interna que teníamos ahí. Entonces, tanto lo uno como lo otro llegaron. Luego tuvimos aquí esta compra otra vez, el Bitcoin ya en el bloque de M15, porque esto sí estaba programado que llegara al bloque de M15, bueno, con un 1 a 3 porque está eh, bastante extenso el bloque que tiene allí, pero sin embargo, recuerden que nuestros trades van como mínimo 1 a 3 y máximo, bueno, y de ahí para arriba. Eso es lo importante. Entonces, aquí se dio. Y ahora lo que el precio nos está haciendo es que ya empezó a hacernos un cambio de estructura, incluso en H4, porque recuerden que teníamos un bloque aquí importante, por decirlo así. Todo esto era un mínimo válido que nosotros teníamos y en este momento nos acaba de romper ese mínimo válido y nos hace un cambio de estructura en la temporalidad macro, sería en ese caso, ¿no? Recuerden que tenemos que tener en cuenta eso, porque lo que yo estoy explicando en el video es que el precio muy probablemente podía hacer esto en H4, ¿cierto? Y luego
obviamente seguir, continuar el transcurso. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente estaba eh, en estructura alcista y era lo que se pretendía que el precio iba a hacer. No lo hizo, sin embargo, dio operaciones, dio varias operaciones. Yo les expliqué en un video anterior cómo se tomó esta operación de aquí, que son operaciones pequeñas. Les expliqué cómo se tomó estas operaciones. En una de nuestras proyecciones quedó programada esta operación, la cual se dio una venta 1 a 6, pero mientras llegó hasta allá el precio, encontramos que internamente, ¿cierto? Yo siempre soy bastante analítico en todos los aspectos. Internamente aquí se dio algo que analizamos, lo tomamos, por supuesto, y colocamos aquí una compra, la cual se dio inmediatamente, terminó la venta. Ya eso estaba programado allí, ya esto estaba eh, listo, por decirlo así. Y claro, eso fue lo que sucedió allí en ese momento. Entonces se dio la venta que teníamos programado 1 a 6 e inmediatamente finaliza esa y toma la compra que se dio 1 a 3. Esas son nuestras expectativas. Ahora, el precio sí llegó todo esto por acá arriba, pero nuestro mínimo eh, inmediato, máximo inmediato, podríamos decirlo así, era este de aquí. Por lo tanto, no podríamos habernos ido, bueno, si queríamos, podíamos irnos hasta más arriba, pero esa era nuestra proyección. Realmente el precio ahí en esa operación no solo nos dio 1 a 3, el precio nos dio allí, bueno, estamos tomando lo que nos. Ahora sí, el precio allí, hasta el máximo anterior que estaba, que se pretendía que iba a subir, pues el precio allí me hubiese dado, a ver, 1 a 20, ¿verdad? Pero bueno, no, aquí tratamos de hacerlo de la mejor transparencia y este fue nuestro máximo inmediato que se tomó, por eso está allí marcado y no está hasta la parte alta, porque cualquiera podría decir, yo me hubiera ido así. Bueno, sí, muy bien, excelente. Eso es lo que hizo entonces el precio. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos proyectados a realizar eso, ¿verdad? Bueno, por aquí tengo todo lo que he ido marcando y lo dejo allí pendiente. Entonces, ¿por qué estábamos proyectados a eso? Porque el precio iba subiendo, ¿verdad? El precio nos iba haciendo, a ver, permítanme, el precio nos iba haciendo esto, impulso, cierto retroceso, impulso, íbamos, era hacia arriba, netamente hacia arriba, ¿ya? Pero luego de eso el precio pues comienza a caer. Entonces, por eso se preveía que el precio iba a seguir a continuar de forma alcista. Ahora, ¿qué era lo que les explicaba hace eh, en un anterior video donde yo les decía de la estructura externa, ¿verdad? E interna? Entonces nosotros tenemos que entender, el precio en H4 va haciendo esto, ¿cierto? Y esto. Ahora, cuando tenemos esta parte de aquí, tenemos esta parte de aquí, es un ciclo de información que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ese es un ciclo de información que nosotros tenemos. Y eso es en una estructura de H4 que nosotros podemos tener ese ciclo, pero tenemos que ver mientras en una estructura, eso es externa, mientras en una estructura interna puede ir sucediendo esto, puede ir sucediendo esto, puede ir sucediendo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? Encontramos estos puntos importantes que son mínimos válidos, ¿cierto? Que el precio va haciendo. Vamos a decir que esta es una estructura de M15. Entonces aquí M15, esta es una estructura de M15 que vamos a poner aquí. Y por acá por fuera tenemos la estructura de H4. Mientras esto se está dando de forma externa, nosotros tenemos que
analizar adentro qué se está haciendo. Y se están haciendo estructuras de M15 en donde nosotros podemos ir operando todas esas estructuras. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando el precio empieza a hacer esto y de alguna manera me hace un rompimiento, ¿cierto? Entonces tengo un cambio de estructura. Tengo un cambio de estructura, pero ¿hasta dónde? Recuerde que el precio en H4 lo que me puede hacer es esto, ¿cierto? Y continuar. Eso era lo que se había preveído que podía hacer el Bitcoin en esa estructura. Entonces, ahora, en la estructura interna, ¿qué es lo que el precio me hace? Me hace un cambio de estructura, ¿cierto? Y comienza nuevamente a hacer su caída, pero ¿hasta dónde? ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Tenemos que tener eso en cuenta. Eso es lo externo y esto de acá adentro, eso es lo interno. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, que es lo que yo había querido explicar, eh, pues, para que se lo tenga en cuenta y bueno, cositas que se les va enseñando y que bueno, como decimos por ahí, que afuera no siempre te las van a enseñar, no siempre te las van a entregar y eso es importante. Entonces, ahora aquí ya tenemos un cambio de estructura en H4. ¿Por qué tenemos cambio de estructura en H4? Esto es muy sencillo. Acá habíamos dejado el análisis, que era muy probable que existiera entonces esto aquí, que es importante que lo resaltemos. Y bueno, el precio de alguna manera aquí comenzó a hacer sus rompimientos y me dejó acá el mínimo válido para yo poder continuar. Pero si ahora el precio viene y me rompe este mínimo válido, entonces recuerden, yo ya no estoy buscando compras porque había venido buscando compras, 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 pero ahora ya tengo que empezar a buscar ventas porque muy seguramente el precio seguirá haciendo su caída. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta y bueno, eso es lo que el precio ha hecho de momento. Aquí estamos en una estructura ya macro en H4 y si nos bajamos a una estructura más pequeña, entonces como es M15, ya podremos ver todo lo que el precio venía haciendo como tal, pero hasta aquí se había previsto que bajaba, pero aquí ya el precio hizo su caída, su rompimiento, y bueno, no nos queda más que empezar a buscar ventas hasta un cierto punto, nuevamente que tenemos que buscar en H4, donde el precio puede llegar. Pues nada, recuerda que si quieres que te explique esto, desde luego que lo vamos a estar haciendo en este canal. Te dejo mi contacto personal para que, bueno, tú me escribas y te voy a explicar todos esos aspectos importantes. Muy pronto voy a explicar un tema de la liquidez del precio. Recuerda que si, como siempre digo y alguien dijo, si no sabes qué es la liquidez, muy probablemente tú mismo seas esa liquidez. Y es muy importante. Así que comenta liquidez en la descripción de este video para que si quieres que se haga ese video para ayudarte con el tema de la liquidez. Pues nada, esto ha sido todo por el momento y espero que esta explicación de alguna manera les haya servido para que ustedes puedan también entender un poco cómo se maneja las proyecciones, cómo se maneja el tema del mercado, cómo se mueve exactamente. Nada, suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo contenido. Cada día estamos subiendo contenido actualizado y también estamos haciendo las proyecciones. Bendiciones.